Bueno, a mí me tocó el tema número 1, que es la educación y aprendizaje del autor José Solórzano Alpizar. Bueno, en este se menciona las teorías del aprendizaje, en las que él plantea dos: el enfoque conductista y el enfoque cognitivista. En el primero intervienen lo que es Hermann Engels y Ivan Pavlov. El primero, padre del funcionalismo o el estudio del aprendizaje, que se basa en buscar los factores que intervienen en él. Y el segundo, el padre del condicionamiento. El enfoque conductista es un conjunto de teorías conocidas como el condicionamiento de estímulo-respuesta. Y el enfoque cognitivista es el estudio de la cognición, o sea, los procesos mentales implicados en el conocimiento. En el primero encontramos 4 autores: Edward Thorndike, John Watson, Clark Hull y Frederick Skinner. El primero menciona que el aprendizaje por selección y conexión y que es un proceso de ensayo y error gradual, que conforme van sucediendo los intentos van desapareciendo los errores. El segundo habla sobre la teoría del estímulo-respuesta y menciona que el aprendizaje se maneja por estudio de la planificación mecánica acerca de lo que se debe aprender. Hablando educativamente, esto se relaciona como lo que sería pregunta-respuesta. Va condicionando la respuesta y conforme se va equivocando la corrige hasta llegar a una respuesta que considera correcta. En el enfoque cognitivista nos encontramos a 5 grandes autores, que sería Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, Seymour Papert y Howard Gardner. El primero menciona que el aprendizaje se produce cuando tiene lugar un desequilibrio o conflicto cognitivo de dos procesos complementarios, que es la asimilación y la acomodación. En este, Piaget menciona que busca explicar cómo se entiende el mundo y cómo se van creando las conexiones para crear esto. El segundo, que es Lev Vygotsky, menciona que el sujeto reconstruye el conocimiento y que la cultura proporciona al individuo herramientas para modificar su entorno. Él menciona también que los mediadores son las herramientas con las que se va creando el cambio, y menciona también una teoría acerca de la zona de desarrollo próximo, de la zona real hacia la zona de desarrollo próximo a la que se quiere llegar. Entre esta, con apoyo, es donde se relaciona que con apoyo de un mediador se va generando un conocimiento más amplio o se va remodificando lo que ya se sabe. En el aprendizaje significativo de David Ausubel, el alumno relaciona las ideas que se le presentan con las que ya tiene, a su vez las aplica en su contexto. Es decir, que con apoyo de sus aprendizajes previos, él va modificando conforme le van llegando nueva información para hacer un conocimiento más cercano a la realidad y que le ayude a desenvolverse en el contexto en el que se encuentra. La teoría construccionista de Simon Piper dice que para crear el aprendizaje, el conocimiento debe ser modificado por el propio sujeto que aprende, ya que esto no es algo que se pueda transmitir. También menciona que el único que puede generar su aprendizaje es el mismo sujeto, ya que aprende con la práctica. También menciona que se puede aprender haciendo, y en los niños sería aprender jugando. Y por último, la teoría de Gardner, que dice que las personas poseen una gama de inteligencias, pero se diferencian en el nivel de desarrollo de cada una. A continuación, les voy a presentar las 8 que él menciona. Inteligencias múltiples. La primera es la lingüística, que va relacionada a lo que es la lectura, la escritura y la comunicación. La musical va relacionada a la habilidad de cantar, de escuchar los sonidos y de encontrar el ritmo. Lógico-matemático va relacionado a lo que es el razonamiento, la búsqueda de causa y efecto y la resolución de problemas. La espacial va más a lo que sería imaginar
objetos, idealizarlos y plasmarlos en dibujos, pinturas. La corporal kinestésico habla de la comunicación o la expresión del cuerpo, que este se puede generar como por ejemplo en la danza o en la gimnasia. La comprensión interpersonal habla de lo que sería la autocomprensión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos para poder así poder relacionarnos. La comprensión intrapersonal es la habilidad de relacionarnos con los demás y la naturista que va de lo que es hablar de la naturaleza, comprender los cambios que se generan, las plantas, los animales, involucra lo que son todos los seres vivos. Esto sería toda mi participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer una exposición acerca de la lectura número 2, que corresponde al conectivismo como teoría de aprendizaje, conceptos, ideas y posibles limitaciones. El contenido de esta lectura son 6 temas, los cuales son el conectivismo, los inicios y procesos del conectivismo, las redes del aprendizaje, la propuesta pedagógica, el conectivismo y aprendizaje en el lugar de trabajo, y por último una reflexión. Como primer subtema del conectivismo nos habla de lo que significa. Es una revolución tecnológica y de la información a través de los nodos, a través de puntos en donde se va haciendo una red para finalmente construir el aprendizaje. Y esto se hace por medio de la globalización en el mundo en el que estamos, que ya se incluyen las tecnologías de la información y de la comunicación. En los inicios y principios del conectivismo tenemos que se da a través de la era digital, por medio también de diferentes corrientes de aprendizaje, como son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, que son corrientes también que son aplicadas en la enseñanza de los alumnos. Y que hoy en día también está implicado como herramienta esencial el uso de computadoras, de tablets y sobre todo del internet. También ahí mismo en este sistema nos habla sobre que el aprendizaje y el conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. Esto quiere decir que son válidas diversos pensamientos acerca de lo que ocurre en el aprendizaje. Y esto también puede alimentar y mantener las conexiones que es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. Este aprendizaje ocurre de diferentes maneras y en diferentes escenarios. Citado por Rocha en 1998, define como la autoorganización como y la formación espontánea de estructuras bien organizadas, donde quiere decir que el aprendizaje requiere de sistemas, tanto a nivel personal como organizacional, para que sean capaces de clasificar esta información. Bueno, en el número 3, donde dice las redes del aprendizaje, como se dije anteriormente, eso se da a través de los nodos, las cuales son como pequeñas muestras de aprendizaje que se van conectando e interrelacionando entre sí para llegar a algo concreto. El conectivismo le da la máxima importancia a las redes, que es donde la conexión entre los nodos ocurre. Para Siemens, en el 2004, indica también que las teorías tradicionales de aprendizaje consideran esto como una experiencia que ocurre al interior de las personas. Eso también quiere decir que se puede dar de manera intrínseca y externa. La intrínseca es la que viene de nosotros y la externa sería motivada por diferentes factores. Puede ser la familia, el maestro y entre otras cosas de que le llamen la atención al alumno. Este aprendizaje se da a través de ambientes nebulosos, que sean ambientes cambiantes. Como propuesta pedagógica, Liebrecht indica que el conectivismo se presenta como una propuesta que proporciona a quienes aprenden la capacidad de conectarse a través de redes sociales o herramientas colaborativas.
Durante estas últimas décadas, el avance tecnológico ha tenido un fuerte impacto en la educación, ya que de ahí es donde provienen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como son los celulares, el uso de nuevos herramientas y programas tecnológicos, por ejemplo el Zoom, que ahora en estos días fue la que de mayor impacto ha tenido, mayor apogeo, ya que por lo de la pandemia es donde utilizamos más todo eso donde utilizamos más estas herramientas. También los blogs y los wikis. Este, Esto también puede ser que en un futuro reemplazarían la enseñanza del maestro, ya que esto va en constante cambio, constante revolución, se incluyen diferentes programas para los alumnos, para que puedan tener presentaciones. También para facilitar la interacción entre ecologías, que son herramientas esenciales, los blogs y los wikis, que todo va orientado hacia los procesos de aprendizaje. En el número 5 dice que en nuestros días el conocimiento está creciendo a rapidez y me encanta el vista. Esto es verdad, ya que anteriormente, o bueno, no vayamos muy lejos, hace como 2 años, no sabíamos que las clases las daríamos de forma digital por medio de una videoconferencia. ¿Y qué existían? Lo que no existía era que ya no estuvieran los alumnos en las aulas, sino que estuvieran en la comodidad de su casa, haciendo tareas, haciendo presentaciones, entre otros trabajos. Estas herramientas son utilizadas más que nada por las personas que se dedican a vender y también los alumnos. Bueno, aquí nos presenta una interrogante que dice que puede ser el conocimiento considerado como una teoría de aprendizaje. Puede ser considerado en su momento, ya que con la nueva revolución tecnológica se da mayor impacto en el sistema educativo, ya que es ahora necesario contar con una computadora o con un celular por lo menos para poder conectarse a la clase en línea. Y como último tema nos hace una reflexión acerca del conectivismo, que le da el énfasis en la aprendizaje informal y en la organización y en el mercado. Pues en el aprendizaje informal solamente requiere de una persona, mientras que en el organizacional y de mercado requiere de varias personas para llegar a un punto en sí, y a un punto de aprendizaje, corrigiendo y transformando errores y detectándolos, más que nada. En resumen, esto es un tema interesante, ya que la educación cambió radicalmente por, por la pandemia y porque es donde realmente le damos la importancia que tiene el maestro, porque nos preguntamos si es que una computadora va a poder reemplazar el trabajo del maestro, pero no, porque vamos a aprender de diferente manera. Y puede cambiar el pensamiento en diferentes personas, pero en lo que respecta, a algunos se les facilitó más con el uso de herramientas, mientras que para otros fue perjudicial, ya que no le ponen mayor empeño a las tareas, como anteriormente en el aula. Esa sería toda mi participación y gracias. Mi nombre es Mónica Alejandra Morales Madrigal, alumna del tercer cuatrimestre de la Maestría en Educación de la Universidad IEXPRO. Hablaré acerca de la evaluación del aprendizaje, dimensiones y prácticas innovadoras. Un camino para abordar la evaluación educativa es convertir la tarea de evaluar en una actividad cualitativa y formativa. La evaluación tiene 2 connotaciones. La primera de ellas es en donde el profesor debe tomar los resultados obtenidos de la evaluación para regular la enseñanza, reorientándola en función a las necesidades que van surgiendo con sus alumnos, y la segunda posibilita al alumno en regular su aprendizaje, al permitirle tomar la información que le ofrece la evaluación para tomar conciencia de lo que ha aprendido. Dentro de la concepción constructivista, se menciona que se debe convertir la evaluación en procesos que orienten el desarrollo de la actividad mental del alumno.
y así también la regulación del aprendizaje al permitirle tomar conciencia de lo que ha aprendido. El planteamiento constructivista conlleva a entender la evaluación de múltiples formas. La primera sería tener claridad en los criterios utilizados para valorar el desempeño, y la segunda es que una vez realizada la evaluación se promueva en el aula situaciones de comunicación o devoluciones de resultados. Las dimensiones de la evaluación. La evaluación está condicionada por numerosos aspectos y elementos personales, sociales e institucionales. La primera dimensión es la ética. En esta se debe decidir por qué, para qué y qué evaluar. Exige reflexionar sobre la finalidad y el objeto de evaluación. Y la segunda dimensión es la técnico-metodológica, que considera qué procedimientos evaluar. Reflexiona sobre las prácticas de evaluación, las cuales promueven la autorregulación. La finalidad de la evaluación es que se tiene como finalidad ser formativa, implica formularse preguntas y determina los criterios e instrumentos utilizados. ¿Qué es el objeto de evaluación? Puede ser muy variado dependiendo del propósito con que se evalúa. Se centra sobre los diferentes componentes que intervienen en la educación o sobre algunos. Los objetos sobre los cuales recae la evaluación son los alumnos. El docente debe tener en claro qué es lo que se propone enseñar y qué deben los alumnos aprender, y debe definir y discutir con sus estudiantes los criterios de evaluación y los procedimientos a seguir. Algunos procedimientos que debemos seguir para evaluar sería conocer las condiciones con las que el estudiante llegó al proceso, tener una comunicación fluida y la explicación clara de los objetivos y criterios de evaluación, así como también tener prácticas innovadoras de evaluación, realizar evaluaciones iniciales al comenzar el estudio de cada tema y dar a conocer a los estudiantes los objetivos de aprendizaje, como proponer experiencias de aprendizaje significativas y actividades diversificadas, que esto van a ayudar a la motivación de los estudiantes. En cuanto al libro de evaluación de los aprendizajes, un enfoque basado en competencias, de Pimienta Prieto, se menciona en el capítulo 3 cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Aquí se mencionan diversos métodos y recursos para la evaluación, los cuales son, como ejemplo, la observación, la entrevista, encuesta, los test, los portafolios, y algunos recursos como lo son las guías, los cuestionarios, los exámenes y los análisis de proyectos. Todo esto con la intención de tener un listado y un procedimiento de todo el aprendizaje. Me tocó el tema evaluación en el proceso de aprendizaje. Se dice que la evaluación de los procesos de los aprendizajes escolares se refiere al proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en que se están logrando los objetivos, los métodos, las técnicas y, por supuesto, los materiales de aprendizaje. La evaluación es un proceso sistemático y reflexivo para escenarios educativos en general. La evaluación también es vista como un planteamiento en un proceso sistemático y lógico, donde existe un diálogo, reflexión y calidad, y acciones que expresan los alumnos como nuevas líneas de acción positiva. También se comenta que la evaluación en el proceso de aprendizaje se define o puede definir como un conjunto de operaciones que tienen por objetivo determinar y valorar los logros alcanzados por los alumnos en el proceso de aprendizaje con respecto a los objetivos planteados en el programa de estudio. Existen necesidades educativas. Es necesario preguntarse si la educación se proporciona, cubre las necesidades de los estudiantes y de sus familias con todos los terrenos a la vista de los derechos básicos, en este caso dentro de una sociedad democrática. La evaluación como un proceso dinámico y continuo. En esta parte, la evaluación es como un proceso que tiene cualidades que cumplir. Estas se han clasificado de la siguiente manera. 1. La validez. Se entiende por validez el grado en el que el proceso de evaluación mide los que se pretende medir, como también la precisión de la utilización de los diferentes instrumentos de medición confiere el grado de validez de una evaluación, y es importante en ese sentido considerar que para algún trabajo de investigación se tiene una serie de instrumentos de medición apreciable al proceso de evaluación del aprendizaje. 2. La confiabilidad. La segunda cualidad en el proceso evaluativo del aprendizaje se refiere a la confiabilidad que plantean los diferentes instrumentos de medición aplicados
adecuadamente permiten los resultados con las características o cualidades de ser confiables, siempre y cuando se sucesiva la aplicación y se obtengan los resultados constantes. En cuanto al proceso dinámico y continuo, la evaluación entendida como proceso o formativa es la práctica mediante la cual podemos dar seguimiento y apoyo a los alumnos, describir los logros y dificultades para la articulación de saberes, apreciar el camino que sigue su formación y con base en ello orientar de la mejor manera el logro de sus aprendizajes esperados. Con la evaluación se busca seriedad, dinámica, conceptual y administrativa necesaria para emitir el juicio correspondiente a la preparación y acreditación del estudiante. Sin embargo, dice que el docente no puede mejorar de vista el logro de aprendizajes esperados para acentuar de mejor manera su apoyo académico. La evaluación como proceso dinámico. Esta permite el juicio de valores sobre los aprendizajes, considerando los factores que favorecen en mayor o menor medida. 2. Se fundamenta en observables, ya sea mediante el cuestionamiento directo de los estudiantes o bien a través de la observación de su trabajo en la interacción cotidiana con ellos. Y 3. La orientación de la toma de decisiones da pauta a las acciones en términos de valoración de conocimientos, logro de los aprendizajes esperados, clasificación del desempeño, reorientaciones del aprendizaje, mejora el proceso educativo y educación de actividades de aprendizaje, entre otros. En cuanto a esta parte de la evaluación formativa, también mencionaba en lo anterior una tercera parte, que es la practicidad. La practicidad corresponde a la similitud de los juicios emitidos por examinadores independientes y competentes en referencia a los resultados, logros de cada uno de los elementos de un instrumento de medición. En esta parte de cómo es un proceso formativa, en cuanto a la educación, se dice que la evaluación al alumno, cuando logra los aprendizajes esperados y por consiguiente el desarrollo de competencias, se apropia del conocimiento, el cual se encuentra estructurado de manera significativa y constructiva. En los aprendizajes, que consiste en encaminar al estudiante hacia el logro de los aprendizajes esperados por medio de una serie de acciones elaboradas de manera significativa para la construcción del conocimiento. La docencia, la actividad de conocimientos teóricos y metodológicos del procedimiento educativo, concibe el desarrollo del proceso educativo como una planeación estructurada, constructiva y significativa que incluye la evolución en todo momento. Realiza la revisión continua del avance de los alumnos, del grupo y de su labor docente. Concibe a los alumnos como actores activos del proceso educativo. En la parte siguiente se dice que la evaluación es el proceso que tiene como objetivo o por objetivo determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, los cuales supone un juicio de valor sobre la información recogida y que emite al contrarrestar esta información con criterios que son objetivos previamente establecidos en determinados de la conducta que los alumnos deben exhibir para una forma de su adquisición. Tyler indicaba que la evaluación se deberían establecer metas y objetivos concretos en términos de comportamiento observable. Consideramos que este tipo de evaluación tiene probabilidades ya que los objetivos del ser competentes rectores del proceso del docente educativo y constituye un marco de referencia. Se dice que la recogida de información y los objetivos en frecuencia es el recoger datos. Y 2, el valorar luego de que haya terminado de reunir la información, esta se analiza respecto a algunas de las necesidades iniciales. Lo expuesto lleva a plantear que al evaluar se realiza 3 operaciones consecutivas. La medición, que es la recolección de información y el proceso sistemático de obtener información. La valoración es la selección del normotipo, la comparación de datos con el normotipo y con el objetivo de emitir un juicio. También se dice que va acompañada de la adecuación
de unos criterios previamente establecidos. Y la decisión, que es lo más factible, el evaluar de la forma de decisión. Las tendencias actuales sobre los modelos de aprendizaje. Se dice que el estudio histórico del desarrollo hasta el momento permite que al autor arribar a las siguientes conclusiones en el desarrollo del proceso de evaluación, que se presenta en dos etapas. La primera dice que en la cual los objetivos se proponían la actividad evaluativa eran limitados, parciales o fragmentados, e incluso el propio proceso considerado a los evaluados poco regulados institucionalmente y por ende muy susceptible a todo ello. En este periodo dice que naturalmente proliferaban los modelos evaluativos y denominaba anarquía a los que abundaban muchas veces en la calidad del proceso evaluativo. Y en la segunda etapa, en la cual el proceso comienza a madurar institucionalmente, a definirse conceptualmente, a la vez que a considerar de una manera más amplia la repercusión que en el objeto evalúe tenía sobre el contexto e incluso el entorno social. Se dice que el desarrollo alcanzado en esta etapa por parte del método evaluativo ve incrementarse el número de modelos y extenderse la práctica evaluativa. Ello permitió tanto que se madurara teóricamente como se incrementara la efectividad del proceso evaluativo en una aplicación práctica. La evaluación dice que se conduce a la dirección efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la determinación de su grado de eficiencia. En el presente artículo se dice que reflexiona acerca de algunas tendencias actuales en las prácticas evaluativas, lo que ha traído consigo la aparición de concepciones y propuestas diversas. Por ejemplo, la evaluación cualitativa, la alternativa, la auténtica, la orientada y al aprendizaje, que la sitúan en una perspectiva comprensiva en cuanto a sus objetos, funciones, metodología y técnica, como necesidad de nuevos enfoques en la universidad innovadora. En conclusión, en esta parte del tema se dice que para mí las nuevas tendencias sobre la evaluación señalan que el conocimiento no tiene que ver solamente con la acumulación de contenidos, sino que representa un medio para aprender a ser y aprender a ser. Por tanto, se requiere desde la perspectiva del profesor readecuaciones permanentes de las prácticas evaluativas que contribuyan a que la evaluación sea un proceso para fomentar y dirigir aprendizaje en correspondencia con las tendencias actuales de la pedagogía y la didáctica en la educación superior. Hola, mi nombre es Yanina Susana Boneta Ferra, estudio la maestría en educación tercer cuatrimestre. El día de hoy hablaremos sobre la evaluación educativa. El término evaluación pues hace referencia a la acción y efecto de evaluar, lo cual nos remite a valorar cuán bueno o malo es el objeto evaluado, considerando desde luego el objeto en sentido figurado. La evaluación implica un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante y, si es necesario, adoptar medidas que mejoren o refuercen los objetivos determinados en cada nivel. Durante la historia de la evaluación educativa surgen dos periodos, el periodo pretileriano y posttileriano. Ambos se remontan desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta la actualidad, en el cual Ralph Tyler fue el parteaguas en la historia de la evaluación educativa. Él acuña el término evaluación educacional, ya que antes esta era de forma asistemática. Los modelos de evaluación surgen en la época del profesionalismo, 1973 hasta la actualidad. Aquí se destacan varios modelos importantes, dentro de los cuales está el periodo preliteriano, o llamado modelo de orientación hacia los objetivos, el científico de Schumann, el modelo orientado a la planeación de Cronbach, el modelo centrado en el cliente de Stave,
el modelo iluminativo holístico de Stey, el modelo centrado en el consumidor de Scriven, que prácticamente las más comentadas en este apartado son la evaluación sumativa y formativa, y estos son los modelos de evaluación más importantes que se han originado durante la historia de la evaluación educativa. ¿Por qué es necesario un proceso general para la evaluación educativa? Pues como en cualquier caso, como en cualquier proceso sistemático, sea cual sea la perspectiva que se utilice, se necesitan seguir ciertos criterios o pasos que emitan juicios fundamentados que contribuyan prácticamente a la mejora del objeto evaluado. En este apartado hablaremos de la esencia de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación en el marco de la educación basada en competencias pues ha sido muy relevante, ya que este concepto se ha utilizado como producto de la reforma educativa en la que estamos inmersos. Las preguntas guías son útiles para enfocar nuestra planeación o evaluación, darle una estructura y reflexionar qué evaluar, ¿no? Pues debemos evaluar todos los aprendizajes propuestos en los programas, expresados pues en las competencias, ya que esto sería injusto, porque si evaluamos algo que no hemos visto, lo único que provocaríamos será perjudicar a nuestros alumnos. ¿Para qué evaluar? Pues para contribuir a que nuestros alumnos mejoren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y quién evalúa? La pregunta es muy evidente, pero sin embargo, pues no solo los maestros debemos evaluar, también debemos permitir que nuestros alumnos emitan juicios acerca de nosotros como enseñantes. La validez y la confiabilidad son requisitos que debe de cumplir la evaluación para que ésta se considere de manera seria. Los diversos tipos de evaluación pues nos sirven para recopilar y obtener información que ayuden a mejorar a nuestros alumnos en el proceso, de las cuales se destaca la evaluación diagnóstica, pues esta determina conocimientos previos de nuestros alumnos. La evaluación formativa observa y analiza el proceso, no interviene, y la sumativa valora los resultados, ¿no? Estos son algunos diversos tipos de evaluación con los cuales nosotros nos hemos apoyado en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Por fin también hay un procedimiento para evaluar los aprendizajes, claro que sí. Aquí podemos construir una tabla de especificaciones, distribuir las competencias y temas atendiendo el nivel de asimilación del conocimiento en nivel cognitivo, diseñar el instrumento para evaluar, llevar a cabo la evaluación y realizar la metaevaluación. ¿Cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes? Esto lo podemos realizar a través de los métodos, que comúnmente se determinan como técnicas. Los métodos nos sirven para la obtención de información sobre el proceso de nuestros alumnos en la enseñanza-aprendizaje. Y estas se destacan, los métodos que destacamos aquí es la observación, la entrevista, la encuesta, el test y los portafolios. Estos últimos son los más recientes que se están utilizando para evaluar los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Los recursos para la evaluación de los aprendizajes pues son los medios en el cual las maestras, los maestros pueden registrar y obtener la información necesaria para verificar los logros o dificultades que tienen nuestros alumnos y adoptar las medidas para mejorar estos procesos. Dentro de estos recursos se encuentran las guías no estructuradas y estructuradas
de las cuales se pueden utilizar guías de observación, guías de entrevista, las guías de autoevaluación, las guías de coevaluación y de evaluación de portafolios. Los exámenes pues, son los más utilizados en estos recursos y a veces pueden ser excesivos, pero no debemos de caer en esa tendencia. Debemos de procurar que nuestros exámenes cumplan con pruebas objetivas, que sean pruebas abiertas o ya sean pruebas de desempeño de nuestros alumnos. También otro recurso a utilizar es el análisis de tareas o de proyectos que nos permiten evaluar los aprendizajes de cada alumno. Bueno, mi conclusión es la siguiente. La evaluación es de gran valor de gran importancia y de gran valor en el maestro, ya que de esta manera le permite conocer al alumno, saber qué es lo que ha aprendido durante el proceso y el avance de sus conocimientos. Todo lo que hace el maestro pues tiene que ser evaluado para que de esta manera pueda ver las áreas de oportunidades que se presentan y pueda mejorarlas. Y asimismo con nuestros alumnos a crear, innovar estrategias para obtener el mejor resultado posible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es todo. Muchas gracias.